Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Francisco del Castillo para servirles. Fíjense, el tema que voy a analizar es vital, ¿no? Vital sobre todo para quienes venimos estudiando lo que es el mundo espiritual, para quienes somos espiritistas. Recuerden que el espiritismo es una ciencia que se apalanca en la filosofía para estudiar el mundo etéreo, pues el mundo de los espíritus y su interrelación con el mundo físico, con el mundo terrenal. Eso es el espiritismo. El espiritismo es una ciencia. Se ha tergiversado el concepto, pero bueno, no es algo que vayamos a discutir en este video ahorita. Próximamente lo haremos. Fíjense, la Trinidad humana. ¿Qué es la Trinidad humana? Vamos a hablar de la Trinidad humana para saber cómo estamos integrados, cómo estamos conformados, cómo se conforma el ser humano como tal, la persona que uno ve, uno mismo como persona, cómo está integrado, según los estudios han ido revelando, ¿no? Primero que nada hay que recordar que al principio se pensaba que el ser humano era una unidad dual, ¿ok? O sea que estábamos conformados por dos entidades, alma y cuerpo. Nada más se pensaba que éramos alma y cuerpo. El alma era la entidad que animaba al cuerpo, digámoslo así. O sea, lo que ahorita conocemos como espíritu, en aquella época se decía que era el alma y que era la única que estaba junto con el cuerpo, que tomaba posesión del cuerpo, entonces éramos por eso dual. Posteriores estudios, a medida que vamos avanzando y vamos escudriñando más profundo dentro de los conceptos filosóficos que envuelven el mundo espiritual, nos dimos cuenta que debe haber una tercera entidad que haga valedera el concepto del ser humano como ser racional. Recuerden que el ser humano es el único ser racional que hay en el universo y por tanto hasta ahora es el único ser racional que hay en el universo y por tanto debe haber alguna diferencia en comparación a los seres irracionales. Entonces, al estudiar, al escudriñar, a irnos más a las profundidades, la filosofía se ve obligada a identificar una tercera entidad. Cuando comenzaron a hacerse los primeros estudios, estoy hablando de la época de Allan Kardec. Allan Kardec, cuando comienza sus estudios, logra identificar que hay un plano etéreo totalmente, hay un plano etéreo y hay el plano físico que somos nosotros. Entonces, la teoría o la identificación o la filosofía nos hace entender que lo etéreo es imposible que se integre, ¿verdad? Que tome posesión, que logre asirse a lo físico. Repito, el mundo etéreo, lo que es etéreo, es difícil que tome posesión de lo físico. No hay manera de que haya esa conjunción entre lo que es lo etéreo con lo físico. Entonces, el estudio, la filosofía, las disertaciones y la propia dialéctica los llevó a interpretar y crear un modelo filosófico en el cual incluyen una tercera entidad. Esta tercera entidad es el alma, pero no el alma anterior de cuando nos veíamos como duales, sino un alma que va a ser el vínculo, va a ser el ente encargado de vincular lo etéreo con lo físico, ya que lo etéreo no puede asirse a lo físico, entonces debe haber una entidad que se encargue de vincular a ambas entidades. Entonces, ¿qué pasa? Nace en la filosofía este modelo en el cual se piensa, se estructura y se forma un prototipo que dice lo siguiente: está el espíritu que tiene un vestido que le acompaña por la eternidad. A ese vestido lo llaman alma. Esa alma es semimaterial, no es ni etérea ni es física. Esa alma es una sustancia semimaterial que va a permitir que el espíritu pueda tomar posesión del cuerpo. Esa es la esencia del modelo filosófico que establece la Trinidad humana. En la época de Allan Kardec la llamaban periespíritu. Luego Joaquín Trincado, un perito argentino, perito en electricidad, lo que hoy sería un ingeniero eléctrico, por sus conocimientos de la física, obviamente porque la electricidad es un tema de la física, entonces, y el electromagnetismo, entonces comienza a disertar un poco más
comienza a escudriñar un poco más, a filosofar un poco más, y se entiende que el espíritu, al estar vestido con el alma, que es una sustancia semimaterial, repito, no pertenece ni a lo etéreo ni a lo físico, funge, por no ser ni físico ni etéreo, sirve para que el espíritu pueda asirse al cuerpo. ¿Cómo puede conectarse al cuerpo? Por unos centros magnéticos llamados en el sánscrito, en tiempos muy remotos, se llamaban chakras. Ya ahorita, digamos, estamos ya en una nota más moderna y lo llamamos centros magnéticos, o se pueden llamar centros nerviosos, porque en la realidad son centros nerviosos. Son centros en donde hay lo que en electricidad se llama como unas suertes de bobinas que generan un campo magnético. Entonces esos centros nerviosos generan un campo magnético que le permite al alma asirse al cuerpo. Obviamente esto tiene una cierta profundidad que no voy a destacar ahorita, como por ejemplo, por decir algo rápido, como tener unos ciertos códigos que van a permitir que el alma se identifique con esos centros magnéticos, porque una vez que el espíritu a través del alma toma posesión de ese cuerpo, ningún otro espíritu lo puede hacer. Pueden haber posesiones parciales, pero eso lo vamos a hablar en otro video. Entonces, el espíritu con su alma se adhiere al cuerpo a través de esos centros magnéticos que hasta ahora conocemos 7, no sabemos si hay más. Hasta ahora se conocen 7 centros magnéticos, que son los nervios mismos de la materia, que suelen servir como bobinas y permiten al alma asirse magnéticamente a esos centros nerviosos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos centros, cuando el cuerpo está vivo, ¿okay? Que tiene la energía vital, digámoslo así, el alma permanece asido al cuerpo. Una vez que el cuerpo pierde por completo la vida, esos centros magnéticos obviamente se apagan. Es como que usted baje un interruptor y ya no hay corriente, entonces se apaga y ya no queda conectado magnéticamente al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Se conoce entonces que existe el espíritu, el alma, que es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo, y tenemos el cuerpo. Tenemos esas 3 entidades: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Espíritu, alma y cuerpo. Es importante que quede claro. Eso lo refinó, digamos, el concepto, lo pulimentó el filósofo Joaquín Trincado, gracias a que era perito en electricidad, y eso sirvió para que él pudiera establecer un modelo filosófico que va de la mano con la ciencia. ¿Qué pasó luego? Un filósofo venezolano llamado Abel Ángel Mejías Pérez fue más al fondo aún. Abel Ángel Mejías, es interesante el trabajo de él, la filosofía de él es muy interesante, porque él se va más a fondo y comienza ya a buscar dentro del alma, comienza a definir mejor el alma y le encuentra 5 capacidades. Así como el cuerpo tiene 5 sentidos, para Abel Ángel Mejías Pérez, el modelo filosófico que forma Abel Ángel Mejías Pérez, existen 5 capacidades o 5 facultades del alma. Usted la puede llamar como capacidad o como facultades. Bueno, para Abel Ángel Mejías Pérez, la primera facultad y la más importante, porque la vamos a entender ahorita, que tiene que ver mucho también con la física, porque todo es ciencia, repito, el espiritismo es ciencia. La primera capacidad que él logra identificar en el alma es la de resistencia. ¿Por qué la de resistencia? O elemento neutro. ¿Por qué resistencia o elemento neutro? Bueno, por algo sencillo. Se entiende en filosofía que el espíritu es el polo positivo y el cuerpo es el polo negativo. Y si tocamos positivo con negativo, hay un cortocircuito. Un cortocircuito de una vez. Eso no tiene mayor explicación, eso lo conocemos todos en física y en electricidad. Si el polo positivo toca el polo negativo, hay un cortocircuito. Entonces, ¿qué hace el alma? El alma funge de resistencia. Impide que haya un choque eléctrico entre ambos polos, entre el polo positivo y el polo negativo. Entonces, la primera función que tiene el alma es esa precisamente, evitar un cortocircuito entre el polo positivo y el polo negativo. Obviamente hay un paso de energía entre ambas
entre ambas entidades, por lo cual se genera en el alma produce en el cuerpo una cierta aureola, que la gente la llama un aura, ¿verdad? Que es una aura inclusive más grande que la propia aura que tienen los elementos. Pues los elementos, la materia tiene por sí, la cámara Kirlian, la cámara de Kirlian ha fotografiado los elementos y los elementos tienen también una cierta energía. Bueno, pero la cámara de Kirlian llevó y lo reportan algunos mediums, el aura que tiene la materia humana es muy distinta al resto de la materia que hay hasta ahora en la Tierra, por lo menos. No hablemos del universo, pero por lo menos en la Tierra, ¿no? Entonces, por ese principio de resistencia es como un bombillo. El bombillo tiene polo positivo, polo negativo y una resistencia que simula al alma. Entonces, esa resistencia, cuando pasa corriente, se ilumina. Igualmente ocurre en el ser humano, cuando hay ese paso de energía que hay entre el polo positivo espíritu y el polo negativo materia o cuerpo, entonces se genera esa luminosidad. Y la luminosidad, según los videntes, suele cambiar con el ánimo, con el estado de ánimo. Si usted está molesto, tiene un color. Si está enamorado, tiene otro color. Si está deseoso de algo, tiene otro color. Si está triste, tiene un color distinto. Y así lo han reportado algunos videntes. Bueno, tiene la capacidad de la resistencia, ¿no? También descubrió, para él, existe la función de psiquis, la capacidad de conformar la psiquis. ¿Qué es la psiquis? La psiquis es la interrelación que hay entre la conciencia, que es el espíritu, y el cerebro. Recuerde que el cerebro es una computadora, el cerebro es un computador, recuerde que trabaja con algoritmos que fueron dotados por la naturaleza, obviamente. Entonces, el espíritu, que es la conciencia, que es la mente, él interactúa con el cerebro y viceversa, y el cerebro con el espíritu. Entonces, ese interactuar entre la mente y cerebro es lo que lleva a él a nombrar la psiquis, una función que tiene el alma, que es permitir ese intercambio de información que va y viene entre ambas entidades positiva y negativa, llamémoslo así, o espíritu y cuerpo. También está la capacidad de sensibilidad, se llega a la tercera, tiene la capacidad de sensibilidad. Fíjense, el espíritu por sí no tiene capacidad de sentir su alrededor, no tiene capacidad de sentir, en teoría, no tiene capacidad de sentir el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Igual que el cuerpo, si el cuerpo humano lo dejamos sin los 5 sentidos, no siente nada. Para que el cuerpo humano sienta el ambiente que le rodea, la naturaleza lo ha dotado de 5 sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el oído, ¿verdad? Y el tacto. Entonces, en lo espiritual, el espíritu tiene esos 5 sentidos, llamémoslo así, que se llaman capacidades del alma, que se llama sensibilidad, que le permite al espíritu sentir su alrededor. Puede ver, puede sentir, puede cualquier infinidad de cosas que obviamente hasta ahora desconocemos, pero ahí debe haber infinidad de cosas que el espíritu puede sentir a través del alma. Entonces el alma tiene la capacidad de ser sensible para transmitir información al espíritu. Entonces el espíritu ya puede sentir todo lo que tiene alrededor. Esa sería la capacidad de sensibilidad o la facultad de sensibilidad. La otra facultad que tiene, y esta es bien importante también, es la cuarta facultad o capacidad, es la elasticidad. El espíritu tiene la capacidad de ser, el alma, tiene la capacidad de ser elástica. El alma puede estirarse, el alma puede ampliar su espectro porque es elástica. Tanto es así que cuando las personas, por ejemplo, cuando el espíritu se desdoble puede ser consciente o inconsciente. El desdobla es como cuando nos dormimos, pues cuando nos dormimos, como el espíritu no es necesario que esté en la materia, él puede exteriorizarse y mediante el sueño estar haciendo cualquier cosa, que es lo que nosotros reportamos como sueño. El sueño es un desdoble inconsciente, porque no tenemos dominio de él. Hay otros desdobles que son conscientes, pero ese es otro tema que podemos hablar después y analizar a más profundidad. El desdoble consciente, que hay por ejemplo que gente que está durmiendo y de repente se ve desde arriba viendo su materia y se vuelve a meter rápido porque tiene miedo. Ojo, yo digo meterse, pero hasta ahora no se sabe dónde yace el espíritu, si está dentro del cuerpo o no. Hasta ahora no tenemos
conciencia de eso bueno, más adelante se verá con los nuevos investigadores y las nuevas filosofías que se vayan formando al tema. Bueno, entonces, la sensibilidad, la elasticidad permite que cuando el espíritu se desdobla, ¿verdad? Y sale o se exterioriza de su cuerpo y pudiera irse muy lejos, hay videntes que suelen ver como un cierto hilo, como un cordón. Ese cordón es plateado. Ese cordón es de color plateado según los videntes. Y entonces, por ello se le suele llamar cordón de plata a esa línea, a ese hilo que sale de la materia, y es el propio espíritu que está exteriorizado, y para no perder su conexión con la materia, obviamente se mantiene conectado a través de ese hilo, ¿no? Es un cable, digámoslo así, pero es la misma materia que se alarga, el mismo alma que se estira para que el espíritu no pierda la conexión con su cuerpo, con el cuerpo que le ha dotado la naturaleza. Y bien, la quinta facultad, la quinta capacidad, es la capacidad de archivo. Esta es obviamente, otra capacidad que es interesante conocerla. La capacidad de archivo es aquella que permite al espíritu ir archivando en el alma todas las existencias y experiencias que va teniendo. El archivo, el alma, tiene la capacidad de cada reencarnación que vamos teniendo, ella va quedando archivada en el alma. Es lo que se entiende en este concepto filosófico de la facultad de archivo. ¿Qué pasa entonces? ¿De qué sirve? Fíjense, cuando se hacen regresiones hipnóticas, la teoría es que el hipnotizador permite o influencia al hipnotizado para que busque dentro de su alma las experiencias o las vidas que ha tenido. Entendemos que lo que se hace es hurgar dentro del alma, y el espíritu o la persona puede conocer sus vidas pasadas, puede conocer eventos pasados. Eso lo pueden buscar, el tema de la regresión hipnótica lo pueden ver en los libros de Edith Fiore y en el libro de Brian Weiss, en donde se permite pues que haya esa búsqueda, abrir las gavetas del alma para ver vidas pasadas, vidas que son interesantes. De repente, si tenemos un trauma, entonces el psicólogo que esté haciendo, o el psiquiatra que esté haciendo la hipnosis, puede en esa vida reparar, y para que ese trauma no se venga de nuevo a la vida actual y perturbe la vida normal de la persona. También se puede ver, por ejemplo, en la escuela donde yo me inicié, nosotros hacíamos prácticas de monitoría. ¿Qué es la monitoría? La monitoría es lo siguiente: un cuarto oscuro, lo pueden hacer ustedes, háganlo, los invito a que lo hagan para que se convenzan ustedes mismos de estas prácticas, porque es un tema que ayuda muchísimo a entender mucho más el espiritismo, ¿no? En un cuarto oscuro se sientan varias personas de frente a una pared que tiene un bombillo rojo arriba. Debajo de ese bombillo rojo se para un voluntario, que lo vamos a llamar el monitor. Ese voluntario lo vamos a llamar el monitor. Bueno, entonces las personas que están viendo al monitor, las personas que están viendo el monitor con la luz roja encendida y todo demás apagado, si alguien tiene evidencia, comienza a ver a ese monitor sus vidas pasadas. Puede verlo como un soldado romano, puede verlo como una princesa, puede verlo como un presidente, puede verlo como un guerrero mesopotámico, puede verlo como un barrendero, puede verlo como cualquiera de las etapas que haya tenido en sus vidas pasadas. Eso se llama monitoría. Las personas se sientan frente a un voluntario que está debajo, encima de él está un bombillo rojo encendido y todo lo demás oscuro. Entonces ahí eso se llama monitoría. Lo pueden practicar para que vean los efectos. Bueno, entonces esto es lo que sirve, estas 5 facultades sirven para que haya un acople armonioso, lleno de complejidad, pero armonioso, de las 3 entidades que conforman al ser humano. Fíjense, por ejemplo, ese acople que hay, cuando voy a tocar rapidito el tema de las SM, porque aquí es importante, ¿no? Cuando las personas dicen durante una muerte clínica:
haber estado en contacto con el plano etéreo, porque pudieron exteriorizar su espíritu, se pudo exteriorizar mientras la materia estaba inerte, digámoslo así. La teoría nos ha llevado a pensar que posiblemente estos centros magnéticos pudieran haberse lacerado, haberse afectado de alguna forma, y es como que abriesen una puerta por estar lacerado. Por esa puerta puede entrar mucha información que capta el alma cuando el espíritu está exteriorizado. Entonces el espíritu está viviendo unas experiencias y ellas entran por esa puerta que quedó abierta y llegan al cerebro. Al llegar al cerebro, cuando el espíritu vuelve, porque el cuerpo es reanimado y vuelve a su materia, puede recordarlo. No es como un sueño que él sale y no lo puede recordar porque no tiene puertas abiertas, a menos que sea un medium. Si es un medium, sí las tiene. Pero eso es algo complejo que no conocemos muy bien cómo funcionan los mediums todavía. Pero entonces, eso es lo que pasa ahí, ¿no? Que la laceración permite, bueno, tanto es así que si la persona no logra, en teoría, si no logra curar bien esa afección, esa laceración que se hizo durante el accidente o la afección X que tuvo el paciente, si él se queda con esa puerta abierta, él queda con facultades. Por eso es que muchas personas que han vivido una SM a veces quedan con facultades, porque esa puerta, entendemos, queda abierta y queda en contacto con el plano espiritual. Entonces, bueno, esta es la información que quería compartir con ustedes. Yo estoy abierto a cualquier crítica, a cualquier comentario, cualquier consulta que quiera hacer, la puede dejar abajo escrita y lo compartimos, pues compartimos todo lo que usted quisiera decir o saber, si tiene algún interrogante. Hasta ahora es lo que tenemos entendido en filosofía, cómo funciona la Trinidad humana. Espíritu no es alma. Muchos suelen decir que el espíritu es el alma. No, el espíritu es espíritu, que es la conciencia, es el yo, es el verdadero yo. Es quien, fíjese, es quien maneja el libre albedrío. El alma no tiene libre albedrío, el cuerpo tampoco, porque no tienen conciencia. Quien tiene conciencia es el espíritu. El espíritu es el único responsable de todo lo que haga. Ni el alma ni el cuerpo tienen, ¿cómo se dice? Tienen responsabilidad ante sus actos. El único responsable, porque es el único que capitaliza, el único que ostenta, el único que tiene libre albedrío, es el espíritu. Y él es el responsable de los actos ante las leyes universales. Bueno, hasta aquí la Trinidad humana. Espero le haya sido interesante el tema. Hasta luego.